Yao Tong. Welcome to the Disneyland Resort Line. Welcome to the Disneyland Resort Line.谢谢乘搭迪士尼线。下一站油塘。Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Queremos agradecer primero a Marcos y a Lu por esta presentación. Ellos forman parte del colectivo Hong Kong Project. Esta realización visual que acabamos de ver se la pedimos para ambientar un poco esta mesa redonda con esta atmósfera de cuento de William Gibson asociado a Montevideo. No sé, a mí me gustó mucho, la verdad que lo felicito. Bien. Bueno. Esta mesa redonda se llama Tecnología y Diseño en la Era de la Información. Está enmarcada dentro del proyecto Alfa Gaviota, que es un proyecto financiado por la Unión Europea, quiere decir América Latina Formación Académica, del cual participan distintas universidades, 4 de Europa y 8 de Latinoamérica, y hoy contamos entre los panelistas con un expositor de una de las universidades, que es Mónica Fernández, que está aquí a mi derecha. Los voy a presentar simplemente en el orden en que están sentados. Mónica, como les decía, es integrante del Grupo Alfa, es arquitecta egresada de la UBA de Buenos Aires, ha realizado estudios de posgrado en la Escuela de Arquitectura de Marsella y es también experta universitaria en implementación de proyectos de e-learning y administración de plataformas de aprendizaje. Además, Mónica es decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Belgrano y es hoy nuestra invitada internacional. Luego tenemos hoy a Juan Grompone. Juan es ingeniero industrial, egresado de la UDELAR, ha recibido distintos premios por su trayectoria en informática, es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y también es miembro de la Academia Nacional de Letras porque, además de lo dicho, como seguramente ustedes sabrán, Juan también es escritor, un destacado escritor en realidad, por lo que ha ganado el Premio Nacional de Literatura del MEC en el año 91. Y finalmente está Gregory Randall. Gregory es ingeniero en telecomunicaciones, egresado del Instituto Superior Politécnico de La Habana. Gregory tiene un diploma en estudios avanzados en robótica y es doctor en informática desde 1991. Gregory también es hombre de la casa porque es de la UDELAR, en este momento es el prorector de investigación de la UDELAR y preside la Comisión Coordinadora de Trabajo en el Interior. Le damos un aplauso de bienvenida a los tres panelistas. Gregory, ¿vos tenías una presentación que querés proyectar? ¿Sí? No, ya está conectado. Perfecto. Bueno, entonces apagamos las luces. ¿Empieza ella? ¿No empiezas tú? Empezamos si tenés la presentación.
Perdón, bueno, muchas gracias. La verdad que primero quiero decir desde dónde hablo. El cargo jerárquico es provisorio, digamos, como todos estos cargos. En realidad quiero hablar desde mi trabajo en el grupo de tratamiento de imágenes de Facultad de Ingeniería, que es donde desarrollo mi labor académica, que es un grupo que existe desde el año 94, donde hay entre 10 y 15 personas. Y cuando estuve pensando un poco de qué compartir, me costaba realmente trabajo ubicarme en el área del diseño, de las cosas que ustedes hacen, porque realmente nosotros en eso no hemos trabajado. Pero sí pensé que podíamos muy rápidamente hacer un paneo de algunas cosas que hace el grupo en el área de tratamiento de imágenes que tienen que ver con la realidad virtual, ustedes verán. Más que nada como para mostrar que existen ciertas capacidades en ingeniería y que nos encantaría colaborar y que creo que podríamos hacer cosas muy interesantes juntos. Después quizás en la conversación puedan salir otras cosas. Entonces, básicamente yo lo veo así, son dos mundos relacionados, digamos. El tratamiento de imágenes por computador es algo así como agarrar los datos del mundo exterior y meterlos en la máquina, y la realidad virtual es algo así como crear esa realidad desde la máquina, digamos. Pero en realidad los conceptos, los algoritmos, muchos de los métodos son similares y hay una relación muy grande. Esto, por supuesto, no está hablando acá de la interacción, que tiene que ver con interfaces en específicas, pero sí con las imágenes mismas, ¿no? El grupo nuestro tiene muchos proyectos, pero yo quiero solamente rápidamente mencionar algunos. Primero, algunos que tienen que ver con el objeto básico de nuestro trabajo, que es cómo analizar las imágenes, diversas imágenes, y extraer de ellas características que puedan ser útiles, eventualmente para crear un modelo virtual. Pero de pique hay que ver cómo conectamos el mundo exterior, digamos, con la máquina, y que eso se haga de manera más o menos automática. Aquí hay algunos resultados de segmentación automática en video, en cortes de tejido nervioso y en datos tridimensionales de tomografía, hecho por uno de los miembros del grupo. Esto es otro ejemplo de lo que nosotros llamamos segmentación, es otro trabajo, donde el tema es, a partir de una imagen, digamos, dar una descripción en términos de regiones, con alguna característica homogénea. Estos son los trabajos de Cardelino. A la izquierda están las imágenes originales, a la derecha la interpretación en términos de regiones. Y esto que hay acá, que es curiosamente el hijo de Juan el que hizo este trabajo, esta es una interpretación de un video en términos de segmentos. Este es un trabajo muy interesante en el cual lo que hacemos es detectar segmentos presentes en la imagen y la explicación de toda la imagen en términos solo de los segmentos, y en sí mismo ya bastante explicativo, como se puede ver ahí, ¿no? Esto es un tratamiento cuadro a cuadro, digamos. Uno de los temas que para nosotros es importante es en todo este tipo de algoritmos es el ruido, la inestabilidad, digamos. El ruido se expresa, o las imperfecciones se expresan como inestabilidades en las detecciones. Es interesante que acá el tratamiento se hace solamente cuadro a cuadro, no hay ninguna coherencia temporal, y sin embargo la inestabilidad es muy baja. O sea, es muy alta la estabilidad de la presentación, que tiene que ver con justamente la calidad del trabajo. Bueno, esto es un ejemplo. Ya lo anterior era más bien algoritmos de base, pero estos ya son aplicaciones donde empieza a aparecer lo que yo llamaría realidad virtual, pero nosotros hemos colaborado más bien con biólogos y con médicos que con arquitectos. Es otro mundo, pero es un mundo también tridimensional. Esto que hay acá es resultado de un trabajo con biólogos donde hacemos reconstrucción tridimensional de objetos observados en microscopio óptico o electrónico. Esto que gira ahí es cortes de tejido de testículo de carnero, compañeros de la Facultad de Veterinaria,
y hay una reconstrucción y uno puede entender los colores que hay ahí, corresponden a distintas estructuras, digamos, celulares. Sí, perdón. Y lo que hay a la izquierda, aquí a la derecha o a la izquierda, es una porción de una neurona. Esto es un trabajo con el Instituto Clemente Estable. También es una técnica similar, o sea, cortes seriados de material observado en microscopio, en este caso microscopio electrónico de transmisión, segmentación, métodos parecidos a los que mostré antes, reconstrucción tridimensional, y acá bueno, no tengo acá exactamente la posibilidad de viajar, pero se puede viajar también al interior de esa neurona. Y en este caso, en el área en que hemos trabajado nosotros con los biólogos y los médicos, en este caso con los biólogos, la construcción de una, llamémosle, realidad virtual, ayuda a la investigación en el sentido siguiente. Este pedazo de neurona que hay ahí es de tejido nervioso de tortuga, y la parte azul es un cilio que permite que se mueva la neurona, y la parte rosada es un contacto sináptico que tiene con otra que no aparece acá. Y solamente a partir de la observación tridimensional del objeto ellos pudieron darse cuenta de este caso particular, que es muy interesante porque es una demostración de la plasticidad del cerebro, es decir, de neuronas que ya tienen conexiones sinápticas y que siguen moviéndose. Es uno de los temas que en los últimos, 10 o 15 años ha sido un descubrimiento interesante, y este es un resultado que obtuvieron el grupo de Trujillo en el Clemente Estable. Este es otro ejemplo de la misma cosa, es decir, el mismo tipo de software desarrollado en el grupo, donde hay una visualización superpuesta de la reconstrucción tridimensional y de uno de los cortes observados en el microscopio. En este caso es sistema genital de araña con Facultad de Ciencias. Y en el trabajo con los médicos también hemos avanzado en lo que podríamos llamar realidad virtual. Esto que hay acá es el sistema de neuronavegación que construyó el grupo para el Hospital de Clínica y el Hospital de Tacuarembó. Está en uso en este momento en ambos hospitales. Aunque lo que se ve ahí es un ejemplo de prueba, se ve la mano del compañero que está tocando con un puntero una estructura dentro del cráneo, y a la derecha se ven, por un lado, la reconstrucción tridimensional del cráneo a partir de imágenes tomográficas tomadas previamente, los tres cortes, axial, sagital y bueno, no me acuerdo el otro, y la posición de una estructura que está ahí en verde, que fue segmentada previamente y que corresponde, por ejemplo, en este caso es un modelo, ¿verdad? Podría ser una estructura que uno quiera alcanzar dentro del cerebro. Y el objetivo en este neuronavegador, lo que hace este neuronavegador es que todo este estudio previo que se hace a la hora de operar y penetrar directamente en el cerebro, el cirujano no sabe realmente, tiene una idea de dónde está, pero no sabe precisamente dónde está en la cabeza, sabe dónde está en el estudio, pero dónde está en la cabeza el lugar al que quiere llegar. Entonces usamos un puntero que llamamos nosotros, que es observado por un sistema de cámaras con infrarrojo de tipo parecido a lo que pueden ser los Kinect que ahora hay, que permiten ubicar en el espacio un objeto. Y después hay un recalaje entre la posición espacial del puntero y su orientación y bueno, el estudio previo, recalaje entre el estudio previo y lo que estamos midiendo. Entonces acá hay realmente una interactividad con el objeto que se está trabajando, con un trabajo previo de segmentación, como mencioné antes, y de reconstrucción. Bueno, este sistema fue construido, como digo, está siendo utilizado regularmente en ambos hospitales para intervenciones quirúrgicas. Acá hay un ejemplo, digamos, de donde se ve en la operación. Y a raíz de eso hay un nuevo proyecto que también terminó, un proyecto de fin de carrera que hicieron otro grupo de estudiantes de ingeniería, que llamamos Proyecto Mira, en el cual es un desarrollo sobre el anterior. Es decir, el cirujano está observando, está interviniendo en el cráneo, está observando a través de los binoculares estereoscópicos, mirando el cráneo, tiene que saber por dónde viaja. Por dónde viaja significa qué pedazos de cerebro destruye para llegar al objeto. O sea que es muy importante tener una idea clara de a dónde va. Lo anterior permite recalar
este proyecto permite proyectar en uno de los dos binoculares la imagen superpuesta y que el cirujano cuando esté trabajando pueda ver realmente, además de la imagen real que está observando, superpuesto el modelo que aquí aparece en verdecito del objeto en la posición que correspondería. No sé si me explico con lo que acabo de decir, pero son ejemplos de realidad virtual, digamos, en aplicaciones médicas que el grupo está desarrollando. Y termino con este proyecto que fue la tesis de maestría de Marcelo Fiori el año pasado. Este trabajo consistió en desarrollar un sistema de colonoscopía virtual. Ustedes saben que la colonoscopía tradicional es a través de la introducción de un tubo, digamos, que recorre el intestino. En este caso, el sistema es una serie de tomografías de todo el abdomen, la reconstrucción de todo el intestino y después un viaje virtual a lo largo del intestino sin necesidad de una intervención física. Este proyecto, que está muy bien, digamos, permite incluso medir con mucho cuidado cosas que, por ejemplo, detectar pólipos. Acá yo solamente puse un ejemplo, ¿no? Una foto, pero se pueden detectar, hicimos medidas que muestran que se pueden detectar pólipos con precisiones muy altas, algunas más altas incluso que las que se usan en la colonoscopia tradicional. Sin embargo, el sistema todavía es totalmente una idea, porque está claro que la tomografía es mucho más agresiva para el cuerpo humano que un tubo, digamos. Pero la idea de usar técnicas, digamos, de visualización virtual en medicina se abre camino, y este tipo de proyectos es un tipo de proyecto que me parece interesante para avanzar. Entonces, con esto termino. Digamos, mi intervención es básicamente decir, existen acá en Uruguay grupos de personas, no somos pocos, somos, como digo, de entre 10 y 15. Cuando digo entre 10 y 15 porque hay unos cuantos que están haciendo su doctorado afuera y volverán pronto, espero. Existen capacidades, como acabo de mostrar, y todos estos proyectos y muchos otros que no he mostrado en el área nuestra surgen de la interacción directa con los usuarios, o sea, de la gente que plantea los problemas, y de un trabajo conjunto, realmente conjunto. No es un trabajo que se pueda hacer, digamos, demandante y después alguien que hace lo que le piden. No, se hace conjuntamente o no se hace. Desde ese punto de vista es una invitación. Yo hubiera esperado que hubiera muchos más uruguayos en la sala, no sé cuántos hay. Una invitación a inventar proyectos útiles en los cuales podamos colaborar para trabajar juntos en esto de la realidad virtual y el tratamiento de imágenes aplicado al diseño de la arquitectura. Muchas gracias. Creo que... Pero no caer. No, creo que está acá. Está bien. Que nadie se cae. Nadie se va. Acá, Adrián, ¿me ayudas? Además mi máquina. Bueno, mientras que va poniendo Adriana la infaltable de las imágenes, realmente me apasiona lo que la exposición de recién, porque bueno, mientras les cuento una anécdota. Hace muchos años, yo empecé con el tema digital hace muchos años, y tenía un amigo odontólogo que tenía que ir a un congreso. Entonces me dice: Mónica, vos me podés ayudar, porque ya que vos estás con el tema de la informática gráfica, yo tengo que presentar unos slides, y hay toda una parte de explicación acerca de enfermedades dentarias, creo que se dice así. Entonces yo le preparé el trabajo. Cuando él vino casi se muere, porque yo ¿qué hice? A cada dientecito que veía, estéticamente le di una forma, una morfología que fuera para mí realmente interesante, y era otra enfermedad.
O sea que no habíamos trabajado en conjunto lo que era un médico con un arquitecto, y yo le busqué la estética, y en la estética confundí lo que era la verdadera enfermedad. Nos quedamos toda una noche sin dormir y pudimos hacer el trabajo finalmente que él presentó al Congreso. Bueno, en realidad, mientras que Adri trata de conectarlo, hoy yo estoy reemplazando a uno de nuestros socios, a Paco Cerón, que no pudo viajar. Tenemos una cierta gimnasia todos nosotros en reemplazarnos. Yo les cuento que un día, creo que fue en Pamplona, habían hecho los letreritos, entonces yo hablé, al rato le tocaba a Marcelo, el avión de Marcelo no había llegado, entonces yo hablé como Marcelo Paisé, era en Pamplona, ¿no? Hablé como Marcelo Paisé con las imágenes que él nos había hecho llegar. Así que tenemos, ¿qué dice? Yo otro día tarde. Tuvimos una cierta cintura para hacerlo. Bueno, en realidad, yo sí, en este caso estoy representando al grupo Gaviota, y me parece, hay tres términos que tú recién referías, y era el término de la tecnología, el diseño y la era de la información. Y en realidad nosotros hemos tenido una evolución muy importante porque en los primeros años, a principios de la década del 80, cuando comenzamos a trabajar, ¿no te sale? Cuando comenzamos a trabajar, lo que tratábamos de ver era pasar del mundo analógico al mundo digital, utilizando los elementos que teníamos, que eran bidimensionales y que se referían a cómo representar, a cómo representar. En esa instancia que, digamos, era, como les digo, principios de la década del 80, seguimos evolucionando. Bueno, acá yo les estoy contando qué es lo que está pasando ahora, que estamos trabajando en el proyecto Gaviota, y en el caso particular del grupo GITCAD, que está a mi cargo, tenemos asociados dos laboratorios, uno de proyecto arquitectónico y otro de automatización. Y justamente el tema que tratamos acá en el seminario, en los workshops del Alfa de Montevideo, ha sido acerca de la representación a la fabricación digital, impresión virtual en objetos reales. Y me acompañó en esta exposición Adriana, que es la que recién estaba tratando de enganchar este tema. Acá, más allá de los temas que no me voy a poner a explicar particularmente, me parece muy importante que nosotros empezamos con los temas de la representación de un objeto y cómo llevarlo a la bidimensión con los medios digitales. Después pasamos a la representación tridimensional de ese objeto, y yo fundamentalmente, que estoy dedicada a la enseñanza y a la investigación, lo que tratábamos era de tomar un objeto y representarlo lo más fidedignamente posible, sin los riesgos que implica la medicina, que esa representación implica hasta una certeza hasta dónde va a operar un médico. En el caso nuestro son certezas del objeto que íbamos a representar, porque la arquitectura tiene una dimensión que siempre se la representa por un modelo en escala. Y así fuimos pasando a formar recursos humanos, como en este proyecto, a buscar este desarrollo de la creatividad a partir del uso de la tecnología, y esta nueva cuestión que es la inclusión social, donde pretendemos generar una distribución del conocimiento o una restitución de cuestiones de patrimonio y demás. Así trabajamos nosotros con algún módulo formativo para la formación de voluntarios, en el caso de Argentina, con Un Techo para mi País, utilizando los recursos que el programa Alfa nos otorgó, o sea, como algunas máquinas como pantógrafo láser y demás. Y lo que realmente nosotros tratamos de ver, o sea, primero estos programas sirvieron para que hiciéramos un cambio en los programas de estudio, o sea, donde pudiéramos incluir todo lo que era la fabricación digital, es decir, porque olvidé decir, de la bidimensión a la tridimensión pasamos al renderizado, pasamos a los modelos dinámicos, o sea, aquellos modelos que nosotros observábamos y iban dando vueltas y los íbamos observando de todos los lados. Después pasamos a
a interactuar con esos modelos, a poder generar nuevas vistas según lo que nosotros señalábamos y proponíamos. Y llegamos hoy a lo que sería la fabricación digital. Esa fabricación digital que nos llevó a reformar los planes de estudio, en realidad lo que nos cuenta para nosotros es ya no nos importa el tema de la simple representación, sino que en arquitectura o lo que el software puede hacer o lo que la máquina puede hacer, sino que lo que nos interesa, lo que nosotros podemos hacer. Hay un ejemplo, por ejemplo, lo que es el pantógrafo láser, que en realidad algunas personas que lo usan, las empresas que se dedican a brindar servicios, han llevado a la arquitectura a convertirla en un resultado prismático. ¿Por qué? Porque corta planchas y agujerea planchas. Y lo que nosotros tratamos de ver a nivel urbano y a nivel arquitectónico con los chicos es que realmente tener un propósito de lo que yo quiero hacer, cómo crear a partir de nuestra imaginación, de la herramienta que tengo, y generar situaciones, en algunos casos como estos de realidad virtual, donde hacemos una integración. Creo que se me pasó el videíto, era acá, Adriana, ¿no? ¿Cómo voy al anterior? Ayer se me rompió mi mouse, esta es la máquina de Adriana. Lo que hicimos en este programa de segundo y tercer año, donde justamente está trabajando Adriana, es en un espacio urbano generar una marca, y sobre esa marca los alumnos incluir su propio proyecto en el espacio urbano. Entonces cada alumno pudo ir involucrando su proyecto, que es más que la representación, sino que está utilizado como elemento de proyectación, donde también, bueno, las imágenes por ahí no quedaron tan lindas porque son de proceso, pero también a través de proyectores proyectan la imagen del escenario urbano donde está inserto ese proyecto. Esto es en los primeros años, y luego en el trabajo final de carrera, o sea, en las tesis que se hacen en la facultad, a partir de un encuentro que tuvimos en el Congreso Mundial de Arquitectura, donde, como les contaba los otros días, la arquitecta Odile Deck, una arquitecta muy destacada, además en ese entonces decana de la École d'Architecture de París, habíamos hecho una misma propuesta. La propuesta era referida a la influencia de las tecnologías digitales en lo que es la imagen, la representación y la obtención de un nuevo producto de arquitectura. Y de ahí que en el trabajo final de carrera y con el equipamiento que nosotros contamos, empezamos a trabajar en lo que son envolventes arquitectónicas, superficies paramétricas y cielorrasos interactivos. O sea, no lo podemos practicar con todos los alumnos, está en un nivel experimental, pero lo que es importante es que el alumno hace su proyecto y luego trata de ver cómo con este equipamiento supera los problemas de la representación, porque nos ha pasado aún con lo analógico. O sea, muchas veces los sistemas de perspectiva se utilizaron para contar el resultado final. Y desde lo que es un proceso de proyecto de diseño, las tecnologías, sean analógicas o digitales, tienen que servir para aportar nuevas alternativas que permitan tomar una decisión más apropiada en lo que hace al proyecto. Así se hacen distintos trabajos algorítmicos y, ¿cómo llego acá, Adri? Y también se ha trabajado con un control cinético de las fachadas, tal que pueden lograr a través de estas cortes que han logrado, logran ver efectos de iluminación que tiene que ver, como decía ayer Adriana, con también la arquitectura sustentable y cómo se logran algunas variaciones. Aquellos que trabajan con pantógrafo láser, los que ofrecen servicios, en general, ¿puedo pasar a la siguiente? En general, lo que hacen es cortar planos y encastrarlos. Y lo que nos importó a nosotros es... ¿Acá está el otro video, Adri? No. Lo que nos importó a nosotros es esta posibilidad, ponémelo en funcionamiento, de que en este segundo trabajo, que es una tesis que ya se defendió hace una semana, todavía le falta la construcción del modelo físico, porque es de altísima complejidad, es el que trabaja este exterior del proyecto que ellos habían hecho con estos recursos informáticos, y el compañero de él que trabajó sobre el mismo proyecto
lo que hace es trabajar sobre el interior con un sistema interactivo que les posibilite ver nuevas situaciones interactuando con el techo de desplazamiento del cielo raso. En realidad, para mí como síntesis es que, primero, no debemos descartar ninguno de los sistemas de representación y de prefiguración, que sería proyecto que nosotros hemos utilizado. Cada uno tiene que ver con el tipo de proyecto, con el tipo de personalidad del diseñador, con el objeto que estamos diseñando. Y la realidad es que las nuevas tecnologías deben estar a nuestro servicio, como una herramienta que represente realmente, pero que nos permita ofrecer numerosas alternativas para poder diseñar. Nosotros pensamos que esta era de la información, que provee gran cantidad de información a gran velocidad y la mezcla de muchos dispositivos debe poderse regular. Debe poderse regular para estar al servicio nuestro. O sea, nosotros hay veces nos preocupa cuando los alumnos están inmersos en todos los sistemas, están con la tablet sacando fotos, están diseñando, están aplicando toda la tecnología, cuando yo creo que hay que respetar algún momento de reflexión, porque nosotros estamos utilizando un instrumento que no es nada más que un instrumento, estamos utilizando nuestra capacidad creativa y estamos ofreciendo un producto que es ni más ni menos, en el caso de la arquitectura, que el hábitat del hombre, que puede ser tan serio como el caso de la medicina. O sea, la arquitectura es nuestro propio lugar de acción y no debe ni caerse ni perturbarnos psíquicamente, y creo que también tenemos una responsabilidad muy grande. Y sería bárbaro que pudiéramos trabajar juntos, aunque seamos de la Argentina, no los uruguayos que tú reclamabas, pero realmente es importante lo que ustedes ven como visualización, lo que nosotros vemos como visualización, y cómo podrían ustedes entrar en el campo del diseño, en esa visualización, por ahí, en cómo se va a desarrollar la intervención. Esa sería la parte de diseño. Bueno, será una pregunta que quedará para después. Muchas gracias. Bueno, Juan, no sé si vos tenés alguna presentación o querés que pasemos a hablar de temas de interés general y debatimos un poco entre nosotros. ¿No puedo hablar? Sí, claro, por eso te invito. No, precisamente cuando hablo de tecnología no uso presentaciones, eso es una regla práctica. Por supuesto, cuando Marcelo me invitó para esto, yo le dije no sé nada de esto, no sé qué hacer, y creo que hasta ahora no sé qué hacer. Así que primero quiero hablar un poquito sobre el futuro. El futuro es algo que no se puede predecir, y mucho menos en la tecnología. Es decir, todas las predicciones tecnológicas que se han hecho en los últimos cientos de años han fracasado rotundamente, han sido siempre totalmente distintas. Lo que sí se puede hacer es proponer el futuro. Es decir, lo que se puede hacer es tratar de diseñarlo, pero no se puede hacer tratar de adivinarlo. Y también se pueden formular modelos basados en el pasado, es decir, que he venido pasando y suponiendo que hay una cierta continuidad, de modo de poder extrapolar lo que ha venido pasando. Y en ese sentido quiero referirme a algo que tiene mucho que ver con las TICs, con la tecnología de la información, con la electrónica, que es un modelo matemático que se formuló en 1965. Con la aparición de los primeros circuitos integrados. Y este modelo lo formuló Gordon Moore. Gordon Moore es uno de los fundadores de la empresa Intel. Se llama ley de Gordon Moore, a pesar de que se le da características de ley porque hace más de 50 años que se viene cumpliendo. Y básicamente en su versión original decía que la densidad de las componentes electrónicas se duplicaban todos los años. Es decir, fíjense lo que quiere decir. Quiere decir que el número de elementos que yo puedo poner dentro de un chip se duplicaba todos los años, y esto viene pasando hace 50 años. En realidad el número que ahora aceptamos se duplica cada un año y medio. En realidad la medida, esa medida primera fue una primera intuición que tuvo Gordon Moore y que lo llevó a fundar Intel, y que hoy hemos podido ajustar y decimos se viene duplicando cada un año y medio el número de componentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que esta cosa que se viene cumpliendo en los últimos 50 años es probable que se siga cumpliendo. Es decir, hay buenas razones para pensar. Es decir, mejor dicho, es la mejor visión que podemos tener sobre lo que puede cumplir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el número de componentes, a medida que se pueden integrar en un circuito, son cada vez más pequeñas. Y esto tiene un límite físico.
Es decir, cuando las componentes que diseñamos, digamos, la celda para almacenar un bit, el transistor, la puerta lógica que resuelve hacer cada una de las cosas, se empieza a acercar a la red cristalina atómica, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y bueno, ¿qué es lo que dice el cálculo? Un simple cálculo matemático sobre todo esto. Dice que en el 2025 llegamos a la red cristalina. Es decir, llegamos a un tamaño en que ya no se puede seguir con las tecnologías actuales. Esto se corrobora, lo acaba de corroborar IBM indirectamente el año pasado, cuando logró hacer en el laboratorio, logró decir, hemos logrado almacenar un bit de información en, fíjense, 12 átomos, en 12 átomos cristalinos, pero no en menos, es decir, es la otra conclusión. Es decir, este es el tamaño más chico que hemos llegado. Después de esto ya no podemos porque la física empieza a cambiar, todas las reglas de diseño empiezan a cambiar y entramos al mundo cuántico de las cosas no controlables o teóricamente no controlables. En definitiva, entonces, lo que podemos decir es, tenemos todavía una década larga de progreso así vertiginoso de las tecnologías de la información, de las comunicaciones y de la electrónica y de todo esto que estamos hablando. Pero nada más que mucho más que no solamente una década. Luego me preocupé, bueno, ¿qué va a pasar en dos aspectos? Primero la escala ciudad y luego la escala vivienda. Es decir, ¿qué podemos imaginar que está pasando basándonos en lo que pasó en las últimas décadas sobre las TICs? Empecemos por la ciudad entonces. Fíjense que una de las primeras cosas que apareció en la ciudad moderna son las antenas. Si la ciudad se llenó de antenas, en particular de antenas de celulares. Esto tiene un límite, es decir, no podemos poner infinitas antenas porque las antenas comparten el espectro electromagnético, de modo que hay restricciones, es decir, no se puede poner toda la densidad de antenas que uno quiera, de modo que no podemos aumentar más allá de un cierto límite físico la cantidad de antenas disponibles en una ciudad. Otra de las cosas que podemos advertir es que en los últimos años se cablearon las ciudades con líneas de alta velocidad de comunicaciones. Es decir, primero para la televisión por cable, ¿no? Y luego en este momento con las fibras ópticas. Fíjense que acá se repetió un fenómeno que pasó muchas veces en el pasado. Es decir, las ciudades se cablearon en sentido óptico cuando apareció el agua corriente, cuando se distribuyó el gas, cuando se hizo el saneamiento, cuando se distribuyó la electricidad, es decir, en muchas oportunidades. Y cada uno de estos cambios cambió profundamente la ciudad. Y fíjense que en la última década y media hemos hecho dos cableados más, es decir, el de la red de alta velocidad para televisión y ahora la red de fibra óptica, nuevamente para mejorar el cableado de alta velocidad por cable. Fíjense, por ejemplo, que hay algunas cosas que en la ciudad dejaron de importar. Tomo el caso de Montevideo. Montevideo es una ciudad fantástica porque no tiene señalización. Es decir, si ustedes quieren ir a un lugar, para ir a un lugar en Montevideo hay que haber ido antes, porque es imposible llegar porque los mapas no coinciden, las flechas no coinciden y no hay señalización en las calles. Señora Intendenta, no es necesario que se preocupe por esto, ahora existen los GPS. De modo que el GPS está haciendo otra modificación en la ciudad. No necesitamos más la señalización y posiblemente muchos otros elementos de la ciudad no los necesitamos porque el GPS los puede reemplazar con grandes ventajas. Fíjense, por ejemplo, que el problema de la canalización de la ciudad hace que cada 5 o 10 años se rompen todas las veredas de Montevideo. En este momento, yo justo venía caminando de mi casa, que vivo a unas pocas cuadras de acá, y vine caminando por el trazo de baldosas de la última rotura, que supongo que fue la de fibra óptica. Y en algunos lugares la ciudad está llena de zanjas. Y además esta no es la última zanja, es decir, seguramente en 4 o 5 años vamos a tener otra para una que todavía no sabemos qué es. Bien, a mí me gustaría pensar que los urbanistas se preocuparan de que la ciudad cambia con la tecnología y que tienen un problema con las antenas, tienen un problema con la distribución y que posiblemente de repente en 10 años a alguien se le ocurra distribuir aire comprimido o cualquier otra cosa. O cualquier otra cosa que sirva, sobre todo pensando en medios ecológicos, es decir, pensando en que, por ejemplo, cuando se quiera eliminar el gas porque se lo considere muy contaminante, tal vez se recurra a otros medios, como por ejemplo el aire comprimido o el hidrógeno, y haya que de vuelta
perforar todas las ciudades para seguir cableando. Bien, en la vivienda, las TICs modificaron muchísimo la manera de vivir, pero no la vivienda, ¿eh? En general no las modificaron. Piensen, por ejemplo, un tema que es uno de los que más me molesta, los controles remotos. Yo para ver televisión tengo 4 controles remotos arriba de la mesa, porque uno prende el cable, otro prende la conexión a internet, otro prende el televisor y otro prende la grabadora. Entonces es una cosa de locos que tengamos 4 controles que además son parecidos, pero no son iguales, ¿no? Es decir, son horribles y además algunos están tan mal diseñados que sistemáticamente lo agarro al revés y yo digo, ¿por qué no funciona? Bien, los controles remotos es un típico caso de cliente cautivo. No hay ningún motivo, los controles remotos hacen todo lo mismo. Se puede hacer un control programable que se cumpla las funciones de todos ellos y que tenga un display como tienen los teléfonos, que uno diga, me dirijo al televisor, quiero hacer tal cosa, ¿no? Es decir, con un teléfono inteligente. Es más, el teléfono inteligente bastaría con que tuviera el LED y se lo programara para que funcionara como un control remoto universal para todos los equipos. Y fíjense que los equipos van a seguir teniendo controles remotos, es decir, también el microondas, la heladera, el freezer, todo va a terminar teniendo un control remoto por algún lado. De modo que eso es una preocupación que supongo que se resuelva. Fíjense, por ejemplo, también a la ciudad, lo que le pasa a la ciudad le pasa a la vivienda. Es decir, en la vivienda, así como cuando se introdujo el agua corriente, hubo que canalizar la vivienda para el agua corriente, luego canalizarla para el gas, luego canalizarla para la electricidad, luego canalizarla para el cable, para el teléfono. Entonces le vamos a seguir canalizando. Es decir, todo lo que se canalice nuevamente en la ciudad es porque va a tener que prolongarse en la vivienda. De modo que yo diría que también es razonable que la vivienda tenga un ducto que permita distribuir todo lo que venga en el futuro. Fíjense que también acá se plantea el mismo dilema. Si uno puede decir, bueno, pero hay cosas inalámbricas. También las cosas inalámbricas tienen una limitación porque comparten el espectro. Hoy, por ejemplo, de mañana, probando el libro electrónico, probando el Kindle, me di cuenta que había 8 redes inalámbricas que estaba accediendo el Kindle en ese momento. 8 redes inalámbricas en mi casa, que es una zona baja en Punta Carretas. Es decir, ¿qué va a pasar cuando en las zonas altas, cuando en todas las casas haya 1 o 2 sistemas inalámbricos y entonces uno esté viendo 200 sistemas inalámbricos a la vez y posiblemente interfiriendo entre ellos? Es decir, en otras palabras, creo que el futuro inalámbrico tiene limitaciones y va necesariamente a convertirse en futuro alámbrico, en futuro por cable o por fibra óptica o por lo que sea, y esto la vivienda tiene que contemplarlo. Es decir, que creo que solo hay que reservar el inalámbrico para las cosas realmente móviles. Es decir, las cosas que no son estrictamente móviles realmente no necesitan una conexión inalámbrica. Bueno, entonces yo creo cosas que me parece que habría que hacer. Es decir, acá nuevamente estoy planeando el futuro vinculado con las TICs y no diciendo lo que va a pasar. Yo acá hice una lista de las cosas que a mí me gustaría que pasaran. La primera, eliminación definitiva de las pilas. Las pilas son una peste. Yo gasto una cantidad de pilas por año increíble. Por ejemplo, porque mi Mac tiene teclado y mouse inalámbrico. Y entonces hay que cambiar las pilas cada poco tiempo. Y además, inclusive las pilas recargables no funcionan con eso, es decir, porque no les alcanza. De modo que eliminar las pilas es una primera consigna que sería bastante buena. Las pilas son altísimamente contaminantes y todos estos aparatitos móviles que tenemos contribuyen a contaminar enormemente la ciudad. Segundo lugar, colectores solares. En Europa está lleno de colectores solares. ¿Por qué acá no? ¿Por qué acá no hay colectores solares? Es decir, ¿por qué tardamos tanto en descubrir? Es decir, ¿por qué los países ricos usan colectores solares para calentar agua y aún para generar electricidad y nosotros no? Es decir, creo que es absolutamente necesario pensar en eso. Y eso significa rediseñar las viviendas, es decir, porque los colectores solares no hay más remedio que ponerlos en el techo. Y no hay más remedio que vean al sol, de modo que si tengo un edificio que me tapa el sol delante, me está haciendo un perjuicio a mí. Es decir, que la sombra que me hace un edificio en la zona, en la región norte por donde pasa el sol, es un perjuicio. Y de modo que se debería regular la altura de los edificios de modo de no impedir eso. Bien,
Bueno, el control de la vivienda mediante la informática, mediante las técnicas electrónicas, es una cosa elemental. Si una vivienda debería ser una especie de termo, una especie de termo aislado tanto para el frío como el calor y que aprovecha al máximo el acondicionamiento natural mediante técnicas, mediante sensores que abran y cierren las cosas que correspondan, es decir, la calefacción o el enfriamiento. Bien. Otra condición que me parece absolutamente indispensable. ¿Por qué diablos para cada aparatito electrónico tenemos un alimentador distinto? Es decir, hay un alimentador para cargar el teléfono celular, otro alimentador para conectar la computadora, otro alimentador para el televisor, y así, infinitos alimentadores. Y lo más infame es que en este caso ni siquiera se trata de un cliente cautivo. Es decir, los fabricantes de televisores, de computadoras, de teléfonos, no ganan demasiado con el aparatito que carga las baterías. Es decir, eso en general lo fabrica un tercero. De modo que es estrictamente una imbecilidad que no sea estándar. Ahora parece que todo esto se empieza a unificar hacia un estándar USB, ¿no? Es decir, las máquinas fotográficas, todas las cosas que son recargables, se tienden a unificar un estándar USB. Que eso es bastante interesante y espero que entren en razón también, que no es necesario. Alguna vez yo me encontré irme de viaje y tener 4 aparatos y 5 cargadores, por ejemplo, porque si no podía conectarme con ellos. Bien. Y esto nos plantea otro problema más interesante, que romper tal vez con uno de los paradigmas más viejos de la ciudad, que es la distribución de la corriente eléctrica. ¿Por qué diablos tenemos que omitir la distribución en corriente continua en baja tensión? Sí, por la necesidad de ese aparatito que carga la batería, se debe estrictamente a que la distribución de corriente eléctrica es en 220. La distribución en 220 corriente alterna se diseñó en siglo XIX y es muy buena. Pero era muy buena para los motores. También era bastante buena para las bombitas eléctricas. Pero todo eso está cambiando. Todo eso está cambiando a pasos agigantados. La mayoría de los motores que estamos usando, por ejemplo los ventiladores de las computadoras y muchos otros aparatos, son en corriente continua y por eso necesitan un alimentador, un intermediario. Y lo que es peor, la iluminación está cambiando. Es decir, a pasos a alta velocidad se está eliminando la lámpara incandescente por LEDs. Los LEDs son extraordinariamente más eficientes y los LED trabajan en bajo voltaje. Entonces yo me imagino que es urgente que en poco tiempo en las casas se distribuya corriente continua. Se distribuye corriente continua de bajo voltaje, por ejemplo, de 5 voltios como es el USB, o tal vez de 12 voltios como es un estándar muy usado, por ejemplo, en los autos y en otros aparatos, o de 24 voltios como es en los barcos, ¿no? Es decir, de la distribución de continua. Y eso naturalmente va a obligar a cablear la casa, es decir, que va a haber un solo convertidor 220 corriente continua que va a distribuir a toda la casa y que va a eliminar absolutamente todos los cargadores. Si lo único que se van a reemplazar por un cable. Yo me enchufo al conector de bajo voltaje y con eso cargo las baterías. Bien, creo que es inminente y es necesaria la integración final de la computadora con la televisión. No tiene sentido, 2 aparatos. La computadora, el televisor es una especie de computadora estúpida, ¿no? Porque la computadora puede hacer todo lo que hace un televisor, pero muchas más cosas. Entonces, es una computadora estúpida. Y esto, fíjense, todo lo que cambia. Entre otras cosas, cambia el concepto de telecomunicaciones. Porque, ¿por qué las telecomunicaciones tienen que ser inalámbricas? Es decir, nuevamente estamos en un problema de reparto del espectro, de difícil competencia, de líos con las regulaciones y cosas por el estilo, cuando en realidad la alta velocidad que se está consiguiendo ahora en Internet permite tener una cantidad enorme, mucho mayor de cables y de radios que las que se pueden conseguir en forma alámbrica. De modo que creo que ahí hay otro cambio fundamental. Van a desaparecer felizmente las antenas de emisión de las radios y las antenas de recepción de los televisores que puedan quedar todavía, ¿no? Bien, creo que además del colector solar, las viviendas deberían tener un colector eólico. No hay ningún motivo para no tenerlo, ¿no? Es decir, se pueden hacer colectores eólicos pequeños que generan tal vez más energía que los colectores solares y que pueden colocarse en las azoteas.
Nuevamente esto plantea el tema de diseñar bien la ciudad para que esto sea posible, ¿no? Y que nuevamente el edificio de enfrente no me tape todo el viento que podría recibir yo. Bueno, penúltimo, creo que deberíamos rápidamente pasar a la computadora inmaterial. Si yo quisiera tener una computadora que fuera una cajita así como esta, y todo lo demás virtual. Es decir, que me planteara un teclado virtual, que yo pusiera una pantalla virtual, que pudiera manejar con el dedo la pantalla virtual, como actualmente se ha visto que las computadoras se manejan mejor con el dedo que con un mouse. Y entonces toda sea inmaterial, es decir, que lo único que tenga es un aparatito allí que todo lo demás lo proyecta, ¿no? Eso, hay versiones experimentales de eso, pero en algún momento se tendría que difundir. Imagínense todo lo que se simplificaría, todo lo que simplifica de carácter portátil y una cantidad de otras cosas. Y finalmente, si yo logro esa computadora portátil que está allí, entonces yo quisiera tener un ambiente multimedia en mi vivienda. El ambiente multimedia, básicamente por ahora, sería para proyectar, ¿verdad? Sería para proyectar cosas. O aún para usar la computadora. Y uno de los problemas que necesita es que ese ambiente tiene que estar bien orientado. Es decir, por ejemplo, tiene que estar orientado perpendicular a las ventanas, ¿no? Es decir, porque si no los reflejos son bastante molestos. En general no está prevista en las casas para que exista una computadora o un televisor y que haya un lugar perpendicular a las ventanas de modo que elimina los reflejos. De modo que si además tenemos una cuestión inmaterial, además tendría que poderse oscurecer bastante, de modo que también tendría que eso ser posible. Y tendría que tener una pared dispuesta nada más que para proyectar. Por ejemplo, para poder mirar las cosas no ya en una pantalla así o así o así, sino en toda una pared, como me gustaría para el cine, ¿verdad? De modo que también eso sería otra modificación que creo que debería ocurrir en los próximos años en las viviendas. Bueno, eso fue lo que yo me pude imaginar. Lo demás, imagínense ustedes. Gracias. Bueno, si les parece bien, iniciamos una ronda de preguntas a la mesa o algún panelista en particular. Bueno. Había un comentario que me evocó lo que él dijo. El micrófono para que salga. Un comentario, porque en realidad no sé el público, si son arquitectos o no, pero hay de los dos. Pero hay una cosa muy interesante, que es que esto que hablaba Juan al principio, la ley de Moore, que básicamente, más allá de que se expresa originalmente en términos de número de transistores, etcétera, en el fondo es usada como una limitación a la capacidad de cálculo, ¿verdad? Y hay una ley que se va cumpliendo, efectivamente, se va cumpliendo, las computadoras que logramos hacer llegan ahí. La imagen que él dio, que creo que es cierta, es la imagen de una saturación, de que estamos llegando a una saturación. Pero el asunto no es tan sencillo, y el cambio es un cambio de arquitectura. Y creo que el ejemplo, y eso es muy interesante, de arquitectura, en este caso de la arquitectura de las computadoras, pero esto creo que puede ser extrapolado a otras cosas. Es decir, el quiebre, el salto que hace que realmente uno se salga un poco de la ley de Moore en términos de potencia de cálculo, ha venido, por ejemplo, por la aparición de los procesadores de tipo RISC y otro tipo de DSP, pero pongamos el caso de los procesadores RISC, me parecen muy interesantes, o sea, procesadores donde lo que se hizo fue, hasta aquí llegamos, la reflexión fue, hasta aquí llegamos, cada vez por fuerza bruta, complejizando más el sistema. Y de un momento la gente dijo, no, vamos a hacer una parada y vamos a simplificar el sistema. Y eso es lo que ha permitido realmente un salto de calidad muy interesante. Y creo que en el fondo esta idea de que la densidad cada vez mayor implica un salto de calidad, y de ese salto de calidad es donde está la posibilidad de seguir creciendo, después se repite en lo que tú decías, porque también a nivel de las comunicaciones de la ciudad, etcétera, creo yo, a lo que estamos asistiendo en el mundo es a un aumento brutal de la densidad de las comunicaciones en general,
Y en algún momento, igual que a nivel de las computadoras, a nivel de los seres humanos, vamos a llegar también o estamos llegando quizás a un punto donde el nivel de complejidad y de densidad es tan grande que obliga a un repienso general que creo que en general pasa por simplificar el sistema, una especie de escalón para abajo y empezar de vuelta. No sé si lo que acabo de decir evoca algo, pero quizás podría dar para que discutamos sobre el tema. El disparador este fue muy importante porque todos lo vivimos, ¿no? Yo creo que traigo una valija de más siempre con todos los cables. Lo que pasa es que este cambio que tú propones es un cambio que tiene que partir de una planificación urbana con un gran nivel de transversalidad y que afecte desde el espacio urbano a las viviendas, pero también con una política de gobierno. Porque hoy por hoy hay un montón de cosas como los que podrían ser el ahorro energético a través de distintos sistemas que son de alto costo, que solamente, por lo menos en mi país, en la Argentina, mientras nos dejen importar, porque tampoco podemos eso, en realidad son para los edificios de alta performance, porque la vivienda común no puede abordar este cambio tecnológico. Entonces, si no tenemos políticas de gobierno, como ha sido en Europa, que cuando se implementa un cambio y no se puede utilizar más cañerías de plomo, entonces existe una subvención, o no sé cómo se llama, del gobierno para que todos hagan ese cambio. Acá, por lo menos en nuestro país, no existe y creo que acá tampoco. Entonces, esto es fatal. A mí, como cuando me hablan del calentamiento global o me hablan de esto, me vuelvo loca, porque realmente pienso que es lo que estamos viviendo, pero si no nos ayudan y si no trabajamos todos juntos, es prácticamente imposible resolverlo. Pasamos a resolver la obra única como un elemento más del espacio urbano y no vamos a resolver todo el tema del equipamiento de servicios, de las redes, de toda naturaleza, que es un tema muy difícil. Bueno, no hay ninguna pregunta de la audiencia. Alfredo, para, te vamos a pasar el micrófono. Gracias. Al hilo de lo que comentaba Mónica y al hilo de la charla de Grampone, decías que es una... Claro, aquí entramos ya en un tema de política, no solamente de gobiernos, sino política de empresas, porque al final que tengamos tantos interfaces, que no haya una unificación, una estandarización en los aparatos multimedia, etcétera, tiene que ver con eso. También una conciencia social, personal y colectiva. Entramos en una serie de terrenos y no es fácil. Pues, por ejemplo, comentabais el tema de las placas solares o de los molinos de viento para colectivos o para personas. Tenemos el problema de almacenar la energía. Entonces, en Europa y en España, bueno, pues cada vez tenemos más molinos y cosas de estas, pero al final ha habido unas cuantas políticas para incentivarlo, porque claro, el tema es que no lo puedes almacenar, lo consumes en el momento, o si no, lo tienes que mandar a la red eléctrica y compartirlo y luego recuperarlo con primas. Entonces, eso ha generado al final pues una serie de líos y de especulaciones que avanzamos un poco en ese aspecto, pero al final también por otro lado se tuerce, ¿no? Entonces, claro, es complicado porque es algo integral, pero seguramente estamos en un momento en el cual hay que empujar eso, sobre todo para que, si nosotros, digo, en nuestras generaciones no lo hacemos, sí que la gente joven, que aprende muy rápido con otro tema que, por ejemplo, lo veo con mis hijas, es el reciclaje de las basuras. Enseguida lo aprenden y no preguntan, con lo cual hay que un poco ir transmitiendo, y todos estos problemas estamos un poco llegando al umbral de tiempo en el cual hay que empezar a resolverlos. Entonces, veo que además de la tecnología es que entramos en un tema de sociedad. Sí, el problema del almacenamiento es bien interesante y en el Uruguay sería fácil resolver. La primera forma de almacenamiento es devolver la energía que uno no utiliza a la red. Pero el gran problema es que eso tendría que ser una cuenta corriente. Doy tanta energía y es equivalente a tanta otra energía. El problema es que las empresas quieren comprarla barata y venderla cara. Entonces, eso, por ejemplo, en el Uruguay se podría resolver puesto que la empresa es estatal.
Es decir, le podemos decir, caramba, creen la cuenta corriente, que es embromar, ganamos todos. Ese es un primer asunto. Y el segundo asunto es, de todas maneras se generaría energía de día y se consumiría de noche, de modo que es necesario un almacenamiento, pero hay mecanismos de almacenamiento. Y uno de los más interesantes que he visto propuesto es el almacenamiento en hidrógeno. Es decir, directamente emplear la energía eléctrica para producir hidrógeno y luego usar el hidrógeno como combustible en lugar de usar combustibles contaminantes. La ventaja del hidrógeno es que se produce a partir de agua y que al quemarlo produce agua. De modo que es muy interesante la tecnología del hidrógeno como mecanismo de almacenamiento. ¿Alguna otra pregunta? Adriane, cancela el micrófono. Bueno, soy de Brasil, Adriane, y muy interesante la presentación, y porque estamos acostumbrados mucho con imágenes, ¿no? Pero nos hiciste ver más allá de las imágenes, ¿no? Muy interesante. Y me arriesgo a decir algunas cosas que me parece que la formación que tenemos hoy de arquitectura, por lo menos ahí en mi contexto en Brasil, cuando pones este tipo de reflexión, parece que indicas una filosofía de la tecnología, ¿no? Porque hasta entonces, pues se tiene la tecnología como la técnica, ¿no? Sin mirar en un conjunto de sus consecuencias y para predecir el futuro, ¿no? Entonces creo que la formación de arquitectura necesitaba, sí, de algunas reflexiones en esta dirección, para que no se busque solamente los rótulos, los títulos que se tiene hoy de sustentabilidad, pero de una manera sin conocer la filosofía de la tecnología, ¿no? Parece que no se agrega esto, ¿no? Es que me quedé pensando y muy interesante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, estamos llegando a la hora de conclusión de esta mesa redonda, así que si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos a los panelistas, a Juan Grompone, a Mónica Fernández, a Gregory Randall, y bueno, no sé, hasta la próxima. Gracias.